Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con un artista plástico argentino, estamos con Fer Pietra. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, como siempre le digo a los entrevistados, este es un espacio para que artistas argentinos de todo el país se den a conocer, ¿sí? Que cuenten un poco acerca de sus inicios, su trayectoria y un poco en qué andan ahora. Así que contanos un poco acerca de vos. Bueno, ante todo, gracias por el espacio para la entrevista y demás. Bueno, en realidad actualmente estamos un poco con un calendario más pensando en las proyecciones de espacios para el año que viene. Uh-huh. Este fue un año particularmente un poco atípico, más de mucho trabajo introspectivo en el taller, más de un proceso de investigación. Yo vengo mostrando obra, te diría que con bastante intensidad desde el año 2010 aproximadamente, cuando un poco más me lancé a exponer mucho, a mostrar mi obra, digamos, y bueno. Inclusive, te digo, inclusive en el 2020, con toda la particularidad de lo que fue la pandemia y demás, también he podido mostrar en algunas ocasiones y el año pasado también bastante. Justo este año fue un año atípico en ese sentido, que está bueno también en el sentido de tampoco solo por una cuestión de pura repetición andar mostrando y mostrando. A veces es necesario un poco parar y reflexionar y bueno, y de eso se trata, así que creo que bueno, es interesante también como parte del proceso de la obra, ¿no? Sí, que a veces sí. esté un poco calma y Entiendo que son después volver. las etapas del artista, ¿no? Uno por ahí trata una temática o una cosa. Sí. Bueno, lo desarrolla, lo cierra y después necesita como un nuevo desafío, un nuevo tema, un nuevo camino para encarar, ¿no? Exactamente, sí, de por sí es complejo más de lo que a veces se piensa desde afuera el hecho de hacer obra, ¿no? De trabajar, primero, bueno, de dedicarle todo el tiempo que merece y también no pensarlo como algo automático que uno se sienta, se pone a trabajar y como si fuera una cuestión robótica, sino que requiere de mucha reflexión y bueno, de modificar en el mismo proceso de la obra también. Yo soy muy... cada vez siempre, digamos, cuento que cada vez boceteo menos y me lanzo más directamente sobre estos formatos de obra grande que suelo trabajar y bueno, y en el medio surgen inconvenientes o problemáticas que uno va corrigiendo o modificando en base a lo que le conviene a la obra, ¿no? Entonces todo eso lleva mucho tiempo, más de lo que parece, ¿no? A veces. Y aparte en el gran recorrido es a la larga para un artista también es un camino de aprendizaje, ¿sí? Y entonces, bueno, cosas que te ocurren con un proceso después te solucionan lo del próximo. Y aparte a veces he entrevistado artistas que están como con esa necesidad siempre del desafío nuevo, ¿no? Como que está bien. Ya abrí un tema, lo trabajé desde muchas aristas, necesito cerrarlo y pasar al que sigue, para evolucionar. Sí, en mi caso, a ver, yo vengo trabajando en realidad hace varios años con una sola serie que viene como modificándose sutilmente. Realidades paralelas en territorios salvajes es una serie así, un nombre extenso que bueno, al principio era trabajado muy desde el lado exclusivamente del dibujo, fue interesante porque se fue abriendo también a otras técnicas dentro del propio dibujo y ya desde el año 2020 aproximadamente, con la cuestión de la pandemia, empezó a entrar mucho al mundo del color, de lo pictórico, en sí, de la pintura, que era para mí una cuenta pendiente. Uh-huh. Y bueno, creo que yo me dejo mucho guiar más por
por el instinto de lo que me va sucediendo. Si tengo la necesidad de seguir trabajando esa serie, lo sigo haciendo y que las propias modificaciones vayan surgiendo solas, ¿no? Digamos, que vayan surgiendo naturalmente y no que sea una cosa forzada de, bueno, vengo trabajando mucho esto, entonces debo cambiar porque me repito, o sea, me voy guiando mucho por lo que me va sucediendo en el propio proceso de trabajo, y esta es una serie que, como te decía, yo la divido como en 3 o 4 facetas, sí, en donde, bueno, actualmente es esto, ¿no? La pintura entra y vuelve a entrar luego el dibujo, también desde distintas técnicas, desde técnicas más, desde la tinta, desde distintas exploraciones, ¿no? De hecho, actualmente estoy trabajando una técnica que nunca había experimentado, que es con trementina y carbón en polvo, que es como un material súper pictórico y con bastante cuestión, digamos, de azar, ¿no? Es como un el carbón no se termina de adherir a la trementina, entonces genera como mucha cosa azarosa que yo, que soy muy descriptivo, a veces suele ser esa cuestión de no poder controlar algunas cuestiones del propio proceso de trabajo, de las figuras, de las composiciones, a veces generan nuevos desafíos. O sea, yo me voy también como yendo hacia la exploración de estos materiales nuevos, ¿no? Sí, te vas como expandiendo. Creo que en general es un proceso de los más comunes entre los artistas. O sea, vas abriendo y vas encontrando nuevos materiales, nuevos caminos, nuevas formas de expresar. Y bueno, eso va haciendo, como decimos vos, que el artista evolucione y vaya cerrando por ahí temas, o en el caso tuyo es dándole continuidad a un tema, pero ir abriéndolo, ¿no?, hacia distintas áreas. Exactamente. Y yo tengo temas de base que me interesa, que me interesa explorar, y bueno, y la materialidad es la que quizás me interesa como nuevos lenguajes para describir, para acompañar esas obsesiones que yo tengo por esas temáticas, ¿no? Y escúchame, si nos remontáramos a los inicios, porque es algo que también le interesa mucho a la gente que escucha. Digamos, vos venís de una formación más estructurada, fuiste vos más armando tu camino. Sí, cuando digo estructurada, digo venís de un conservatorio, una escuela de arte, que eso a la gente le interesa saber cómo te iniciaste. Bueno, yo cuando estaba en la última época del secundario comencé a estudiar con Jorge Meijide. Uh-huh. Fue mi primer gran maestro, con el que estudié, fue mi primer contacto así académico con el dibujo, que era lo que yo siempre hacía desde chico. Y bueno, con él estudié figura humana en el Centro Cultural Recoleta, en modelo vivo, digamos, ¿no? Sí. Específicamente. Y luego, a partir del año 2003, que yo ya empecé en el IUNA, en ese momento se llamaba IUNA, ¿no?, que era la vieja Pueyrredón. Bueno, son esas carreras así interminables de artes visuales que, bueno, logré hacer toda la carrera, la licenciatura. Bien. Y paralelamente, cuando arranqué el IUNA, empecé con José Rueda, que es un gran maestro de dibujo y de pintura, que bueno, con él me formé unos 3 años, ¿no? Paralelamente a que yo comenzaba la facultad. Okay. Y después tuve un último maestro que es Javier Coscarelli, que viene del palo del cómic y la ilustración, y ya fue como para, bueno, acentuar algunas cuestiones más técnicas, y eso también fueron unos 3 años más para la época donde yo ya empezando a trabajar mi obra, con más confianza, digamos, y cerrando toda esa etapa tan larga de la facultad, en donde también la propia carrera te incitaba a trabajar un proyecto de investigación personal sobre la obra. Entonces, bueno, ese camino paralelo, por suerte, lo pude ir armando bien. Y bueno, esos 3 maestros te diría que fueron los más importantes. Después realicé, ya pasados los años, clínica de obra, que es análisis de obra, con Marcelo Pelicier y Lucas Marín en una oportunidad durante un proceso de 1 año en el 2019, y el año pasado con Verónica Gómez también, también un ciclo de 1 año.
Esa es un poco en grandes rasgos mi formación. Son todos los recursos o formaciones que se conjugan para lo que vos producís artísticamente hoy. Bien, muy bien. Entonces hay una mezcla ahí entre el camino establecido. Te lo planteo porque es algo como que surge. Acá hay como artistas que son muy del camino más establecido. En el caso tuyo, es medio con un pie cada lado. Y después hay otros artistas que fue más inquietudes y lo fueron armando más por la de ellos. Simplemente porque a la gente generalmente le interesa, bueno, a ver, por ahí hay gente que está, también nos escuchan muchos estudiantes, a ver, bueno, cuál es el camino de un artista que hoy está, ¿no?, en un lugar así como expectante. También te convocamos, que ahora lo vamos a comentar un poco por el tema de los resultados que tuviste en el Salón Manuel Belgrano de este año. Entonces, bueno, por eso te lo preguntaba un poco, a ver, ¿cómo habías armado vos tu camino formativo? Así que buenísimo, ahí quedó re claro. Creo que es una carrera en donde los caminos, y después para profesionalmente intentar generar una carrera en ese sentido es bastante amplio. Yo hice quizás un camino en cierto punto bastante clásico, Sí. ¿no? Donde fui a la universidad, me formé con maestros en forma paralela y bueno, y después sí le dediqué, creo que lo más difícil de todo es en sí la gimnasia y la disciplina de dedicarle mucho tiempo a la obra, ¿no? Que es algo que al principio es difícil. Sí, sí. Y vencer por ahí, también una cosa que surge mucho en la charla con los artistas es esta cosa en el buen sentido, vencerse uno mismo, ¿no? Uno a veces es muy prejuicioso con su obra, muy autoexigente, que está bueno si no traspasa el pulso o el punto de no dejarte producir obra. Está bueno ser exigente, está bueno corregir, pero en un punto hay muchos que se pasan de rosca. Entonces digo, bueno, eso creo que a eso apuntás con la disciplina, digamos, como tratar de resolver las cuestiones que surjan frente a los materiales o sobre la obra, digamos, ¿no? No tan afuera. No sé si se entiende la idea. Sí, sí. Sí, absolutamente. O sea, porque después, bueno, está todas las limitaciones que ocurren en el contexto, ¿no? Donde uno vive, situación económica, Sí. la vida de uno, ¿no? Las obligaciones y demás, pero creo mucho en el enfoque, ¿no? En el enfoque coherente y bueno, es una carrera, siempre lo he hablado con estos maestros que te mencioné también, que es una carrera de mucha tenacidad y de resistencia también. Sí. Es así. Bien, y bueno, y vamos un poco también a la realidad de hoy, digamos, hace poquito se publicaron los seleccionados del Salón Manuel Belgrano y vos estás entre ellos, ¿no? Sí, yo estoy seleccionado en pintura por segunda vez consecutiva, cosa que es una gran alegría porque, como te comentaba antes, es todo un mundillo, un lenguaje distinto al dibujo. Yo creo que son a veces caminos que están buenísimos conjugar, pero que a veces no es sencillo y bueno, este camino que arrancó en la época de la pandemia, en la exploración del color y de todos estos materiales pictóricos del mundo de la pintura, estoy contento de que puedan aparecer en estos espacios tan difíciles de exposición como el Salón Belgrano. Y en dibujo sí tengo una mención de honor, que bueno, me enteré hace unos días, así que una alegría enorme. Todas estas dos obras que están ahora en el Belgrano son parte de todo este proceso de esta serie que yo te comentaba, ¿no? De realidades paralelas. Bueno, buenísimo. Entonces, Fernando, te felicito nuevamente. Te felicité por privado cuando hicimos el contacto para la entrevista, pero bueno, el Salón Manuel Belgrano es un premio con mucha historia y que suele ser un espaldarazo para los artistas en general, ¿no? Por todo lo que implica y, bueno, formar parte del patrimonio del museo. Exactamente. Así que, bueno, eso. Y después estaremos expectantes a tu proceso de muestra el año próximo, que es en lo que estás trabajando ahora. Así que la idea sería mantenernos en contacto. Cómo no, Facundo, te agradezco muchísimo. Sí, como para mantener informado al público del programa y de la asociación. Así que simplemente agradecerte por haber participado del espacio de entrevista y que tengas una muy buena tarde. Yo te lo agradezco a vos. Te agradezco a vos por el espacio, por la buena onda y por la charla. Gracias, Facundo.